7:29 para saber realmente antes hay que entender. Por eso en este espacio le damos tanta importancia al análisis y particularmente a partir de este momento a un tema de vital interés para la opinión pública, porque estamos hablando de la educación y del pie de lucha que han asumido los educadores venezolanos. Me complace recibir a José Gregorio Afonso Castilla, secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, APUCB, miembro del Foro Cívico. Profesor, bienvenido, buenos días. Buenos días, Eduardo, gracias por la invitación. ¿Qué es el instructivo de la ONAPRE y qué está pidiendo el sector educativo con respecto a este punto? Bueno, el instructivo de la ONAPRE, definido técnicamente, es un conjunto de lineamientos que emite esta oficina, la Oficina Nacional de Presupuesto, para ejecutar el pago de las nóminas de la administración pública. En el caso del sector universitario, despierta una polémica, y en el sector educativo en general, despierta una polémica importante en el país a partir del mes de marzo. ¿Por qué? Porque el mes de marzo hubo un incremento del salario mínimo nacional que fue transmitido en cadena nacional, donde había un aumento nominalmente importante y se indicó que ese aumento sería extensivo a los tabuladores de los distintos trabajadores de la administración pública. Ese aumento fue por 1.800%, es decir, se multiplicó por 18 en el salario mínimo nacional. Eso tenía que ser igual en los tabuladores de la administración pública. Sin embargo, el instructivo ONAPRE establece un conjunto de orientaciones para cancelarlo que son distintas a las que el decreto y el anuncio presidencial estableció para el aumento de salario y se multiplicó por 10, es decir, se redujo casi la mitad el aumento. Luego, además, el mismo instructivo establece cómo debe pagarse un conjunto de primas y beneficios que están asociados al salario, de manera contraria a lo que establecen los contratos colectivos de trabajo. En el año 21 se firmó la cuarta convención colectiva del sector universitario. Allí se establecían un conjunto de primas y beneficios, prima de antigüedad, prima de hijo, prima de actividad docente. Esas también están en los educadores de básica, media y diversificada, que establecen unos porcentajes en relación con el salario. Todos ellos fueron cambiados de manera unilateral. En resumidas cuentas, el instructivo ONAPRE es un conjunto de lineamientos para el pago de las nóminas de la administración pública que contraviene, en primer lugar, los principios constitucionales de intangibilidad y progresividad de los derechos, porque desmejora todo lo que son las prerrogativas preexistentes a la aparición del instructivo. Y en segundo lugar, desconoce todos los contratos colectivos, todo. Es decir, los trabajadores universitarios, los educadores de media básica y diversificada, los trabajadores de la salud y de los distintos entes públicos en todas las instancias, en el gobierno regional, local y nacional. Eso efectivamente es un hecho casi que inédito. Solo tiene una experiencia en Venezuela, que es en el año 2018, que se estableció algo parecido al instructivo ONAPRE, solo que en aquella oportunidad se llamó la Circular Memorándum 2792. Recuerden que cuando se hizo la reconversión monetaria ese año, hubo un aumento del salario mínimo, nominalmente hablando, también importante. Y bueno, fíjense, yo les pongo un ejemplo para que vean lo que significan esas decisiones unilaterales. El sector universitario, en julio del 2018, aprobó un acta donde su tabulador, que comienza con el primer cargo obrero, comenzaba con 4.75 salarios mínimos. Julio del 2018. La reconversión se dio en agosto, apenas un mes después, y se estableció que ese tabulador comenzaría en un salario mínimo. Bueno, es un hecho absolutamente arbitrario, unilateral. Del 2018 para acá fue documentado, denunciado, la OIT vino a Venezuela, se hizo el conjunto de sugerencias al Estado venezolano en relación a que los acuerdos laborales, en primer lugar,
tienen que ser consultados a las organizaciones de los trabajadores legítimas, electas y en forma amplia. Y en segundo lugar, no pueden establecerse modificaciones que sean regresivas, es decir, que lesionen derechos, sino que las modificaciones tienen que ser progresivas, es decir, que agreguen nuevos derechos. Entonces el instructivo NAPRE que conoce el país, desde el mes de marzo estamos en acciones de documentando, denunciando y demandando efectivamente su derogación. Es eso, un conjunto de lineamientos que echan para atrás todo lo convenido en nuestros contratos colectivos. ¿Cuál es el tipo de comunicación, de relación, de receptividad que puede tener el sector educativo en este momento con las instituciones gubernamentales? ¿Qué le plantea el horizonte venezolano a los educadores que están haciendo esta exigencia? Porque yo estoy seguro que incluso, aun cuando se respondiera positivamente a la exigencia que ustedes están haciendo, el ingreso que perciben por su trabajo es insuficiente. Por toda la situación que hay con nuestra moneda, con toda la situación inflacionaria. Pero, ¿qué caminos podemos transitar los venezolanos tal como están las cosas en esta materia? Bueno, tratando de responder tus inquietudes. La primera, vamos a comenzar por las que finalizaba. Aún, desconociendo el instructivo NAPRE, las remuneraciones en Venezuela son verdaderamente precarias. Este país necesita recuperar que el trabajo vale y además genera valor. Rescatar nuestra moneda. Exactamente. Y rescatar conceptos también para la gestión pública. En primer lugar, es necesario que la gente tenga remuneraciones adecuadas, que tenga protección social y que tenga libertad para asociarse. Y es necesario para que el país salga adelante que se eleve la productividad. Sin buen trabajo, es decir, sin trabajo de calidad, en esas condiciones, como lo define la OIT, trabajo decente, es decir, trabajo positivo, trabajo que permite que la gente tenga proyectos familiares e individuales que le permitan emprender, que le permitan avanzar en cada uno de sus proyectos. No hay posibilidad ni de que tengamos bienestar social en términos y justicia social en términos de como conceptos y como realidades, ni tampoco podamos tener crecimiento sostenido. Es decir, no podrá haber desarrollo económico si no hay productividad. Y sin un trabajo que sea bien valorado no hay productividad. Para citar un ejemplo, profesores universitarios, que es mi sector. Un profesor titular a dedicación exclusiva, con el incremento de marzo, sin instructivo NAPRE, pasaría a ganar salario tabla $150. Bueno, ese mismo profesor en América Latina gana de $3.900 a $4.100. Es decir, una simetría muy importante. ¿Y cuál es el problema? Que diría alguien, bueno, es un problema para los profesores. No, es un problema del país. Porque como nosotros lo hemos dicho, bueno, nuestros profesores forman los médicos que atienden y curan a nuestra gente. Nuestros profesores forman a los ingenieros que hacen las carreteras y los puentes y desarrollan la vialidad para la producción. Nuestros profesores forman a los arquitectos que hacen los urbanismos y que desarrollan las ciudades. Es decir, por eso nosotros incluso denominamos que somos la profesión de las profesiones, porque las certificamos todas las que existen en la sociedad. Entonces eso es un hecho muy importante. En el país hay un deterioro en relación a concebir que el trabajo vale y que genera valor. Y en segundo lugar, sobre la receptividad. Mira, nosotros desde marzo a la fecha fuimos recibidos 2 veces en la Vicepresidencia de la República y una vez en Miraflores también, en la Presidencia de la República. En Miraflores firmamos un acta allí donde se establecía como imperativo que la ministra de Educación Superior y el ministro de Trabajo convocara a las federaciones representativas del sector para tratar este tema, que al final es el tema de la restitución de los derechos laborales. Bueno, desde el 25 de mayo que fuimos recibidos allí, no tuvimos ninguna invitación y al contrario, se fueron agregando nuevas violaciones. La última, la más reciente, para todo el sector público, para los educadores especialmente sensibles, es que en el mes de agosto a nosotros, por contratación colectiva, se nos debe pagar un bono que se llama vacacional y recreacional. Son 105 días. No es un bono que permita a los educadores del país recrearse. Es un bono
que se utiliza para comprar, es un bono de los pendientes, es decir, para comprar comida. Hasta donde sea posible. Sí, un tratamiento de medicinas crónicas por 2-3 meses y asegurar que pueda estar hasta diciembre. Es decir, cosas que no son muy distintas a vacacionar y a recrearse. Eso no lo permite. Pero esos 105 días en forma única, no hay antecedente alguno en Venezuela, se estableció que se pagaría de los 105, 30 este año, 30 días nada más, 10 en agosto, 10 en septiembre y 10 en octubre, los 75 restantes en el 2023. Es decir, una cosa inaudita. Profesor, se me agotó el tiempo, de manera muy reflexiva. Se dice mucho que en estos tiempos el venezolano no logra conectarse con el mensaje de los políticos. No solamente los que están en el gobierno, sino los que aspiran a llegar al gobierno. Pronto habrá un proceso electoral en distintos niveles, incluyendo el presidencial. ¿Ustedes sienten que dentro de este asunto, que es laboral, por supuesto, o ustedes sienten no? ¿Ustedes creen, ustedes se sienten interpretados por los políticos en general, incluyendo los de oposición? ¿Ustedes creen que ellos tienen que participar aquí en defensa de los derechos de ustedes como de cualquier otro trabajador? ¿Ustedes sienten que hay una conexión? ¿Se sienten, desde el punto de vista institucional, en la dinámica de la política entre quienes están o entre quienes quieren arribar al poder asistidos? Bueno, nosotros realmente ese es un tema que nos preocupa, no nos preocupa tanto. La primera inquietud que tenemos nosotros es sentir que se interpretan justamente, y la interpretamos nosotros, nuestras demandas como demandas laborales. Nosotros aquí defendemos dos derechos que son vitales, es decir, que le corresponde a quienes dirigen el Estado y a quienes pretenden dirigirlo saber interpretarlos en forma correcta. Nosotros creemos que lo hacemos. Aquí está, por ejemplo, los derechos laborales y el derecho a la educación. Y a la más importante de todas para nosotros, la educación pública. La educación, nosotros en las universidades siempre lo decimos, la que le permite al hijo del obrero, al hijo del campesino, al que está en la brega diaria de este país, tener un proyecto personal y salir adelante. Pero por eso no es una tarea para el ejercicio político, independientemente del terreno ideológico o de la posición que tú tengas en este momento. Sí, obviamente porque la administración del Estado es un hecho político. Tema público sensible, ¿eh? Sí, la administración del Estado es un hecho político, es decir, y todos los que ejercen la política tienen que entenderse como estadistas. Sí. Es decir, en cualquier circunstancia, estén ejerciendo funciones de gobierno o aspirando a tenerlas. Así es. Es decir, la educación y el trabajo son prioridad y deben ser prioridad en este gobierno y en el que venga. Es decir, en cualquier circunstancia, porque si no, es decir, lo que se lesiona es la nación y su futuro. El 80% de la migración forzada en este país es por razones de orden socioeconómica, fundamentalmente por condiciones de vida. Entonces, las condiciones de vida, para mejorarlas, es importante invertir en educación y en trabajo. Todo lo contrario a lo que se viene realizando en los últimos tiempos en este país. Bueno, profesor, gracias por este tiempo. Nos comprometemos a estar muy pendientes de este asunto tan sensible, tan importante para todos los venezolanos, más allá de las ideologías. Hasta pronto. Muchas gracias. José Gregorio Afonso Castilla, secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Foro Cívico. Volveremos.